Entonces, ¿Quién mi amor? ¿Quién mi amorcito? les voy a pedir que se silencien, chiquillas, no las Sí, silencié. voy a pedir que me lo hagan ya, un momentito. ¿Ah? Bien. El ¿O tema de hoy me puedes silenciar tú, Pati? es que tengo que dejar de compartir para silenciarte. A ver, voy a Ya, hacerlo. no, Y espérate, ahí las espérate, espérate. silencio a todas. No, ya lo Sí, hice. sí, sigue nomás, yo voy a pedir. Ahí. Ya. Entonces, estamos acá. Bien, ahí estamos. Entonces, el tema de hoy, ven que les traigo unas mariposas hermosas, que la idea es que todas nos transformemos ahí. Se pasó al tiro a la otra. Bueno, el tema de hoy es cómo podemos ir superando los miedos y convirtiéndolos en herramientas de cambio. ¿Ya? A ver, ¿dónde está? Me cuesta verla. Ahí estamos. Para los miedos, porque tendríamos que comenzar a definir qué entendemos por miedos, a pesar de que todos tenemos la impronta de saber qué es tener miedo, pero es es un tema hoy día que vamos a abordar muchos aspectos de nuestros miedos. El miedo, temores, ansiedad, pánico, desasosiego, inseguridad, espanto, fobia, si es que alguien siente que tiene alguna fobia, angustia, inquietud, desconfianza, que a la base de la desconfianza también hay miedo, estrés, y otras más. Traje algunas, pero como para ampliar la concepción de a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Como sentimientos, emociones, que obviamente no son muy agradables. Ahora, las manifestaciones del miedo tienen tres aspectos. Una es que la sentimos en el cuerpo, ¿ya? Se siente con tensión en el cuerpo, a lo mejor se nos acelera la respiración y el corazón, hacemos una respiración más corta y más entrecortada cuando estamos asustadas o con inseguras o desconfianza. Está propiamente la emoción, ¿ya? Pero también tenemos una voz interna, un pensamiento que acompaña las manifestaciones del miedo. Y algo nos decimos internamente cuando estamos asustados, consciente o inconscientemente, ¿ya? La voz del miedo es una voz que tiende a restringirnos, a apretarnos, y nos habla al oído y nos dice algo así como tapa y calla. ¿Ya? O no, no vayas, no, tú no puedes, no, cuidado con esto, no, alerta, ¿ya? Todas esas cosas que nos decimos, no, mejor cállate porque si habla, o no, mejor habla porque si te quedas callada, depende de las situaciones, pero en general el miedo lo que hace es apretarnos, restringirnos y callarnos. A diferencia de lo que podría ser la voz del amor, que nos abre el pecho, nos abre el corazón, respiramos más profundo, más tranquilo, ¿ya? Y nos invita a abrirnos y a expresar, pues, a sacar para afuera. Ahora, si vamos un poco al origen de los miedos, hay varias categorías. Existen los miedos que están obviamente cuidándonos para nuestra sobrevivencia. Entonces, es un miedo que si hay algo caliente prendido en la cocina, yo no voy a meter la mano ahí o en la estufa, o si me acerco a ver el mar y hay un acantilado, no se me ocurra ponerme bien en la punta y la posibilidad de caerme, ¿ya?
todos esos miedos son súper bien puestos. No es con esos que hay que trabajar, esos nos ayudan a mantenernos vivas y bien, digamos, enteras, ¿no? Y enteros. Pero la mayoría de nuestros miedos no son esos, po. No son esos los que nos preocupan, además. Las respuestas de miedo que tenemos son respuestas aprendidas y este espacio mental, esta voz interna, tiene mucha fuerza y muchas veces construimos esas respuestas. Cuando nos decimos internamente, no, no intentes esto porque puedes fallar, no te puede resultar. No son voces amigables que tenemos internamente. Y a veces las aprendimos porque cuando éramos niñas, nuestros padres o los profesores o los amigos nos pararon, ah, no es que tú no vas a ser capaz, no es que tú no puedes, no, cuidado, que te puede pasar algo, no, no te subas ahí. Todas esas voces que eran, entre comillas, para cuidarnos, para que no fuéramos a sufrir, la mayoría, también habían algunos malintencionados que eran para que no lo pasáramos bien, pero la mayoría, sobre todo de nuestros padres, maestros, fueron voces que nos incentivaron a tener miedo para que no sufriéramos, para que no nos cayéramos, para que no nos desilusionáramos, para que estuviéramos bien. Pero nos restringieron con eso y nosotros las incorporamos. Ahora lo interesante es que si lo aprendimos, también lo podemos desaprender y cambiar. Si es que sentimos de que esos miedos o esa desconfianza o eso que nos limitamos por los miedos nos está jodiendo la vida. Ahora, existen muchas áreas de miedo, pero hay dos áreas que son súper fuertes y que son las que quiero traer más hoy en día. Uno es el no ser suficiente o no estar a la altura o no merecer, que esta normalmente nos lleva a compararnos con otros, ¿ya? Y muchas veces sentimos de que somos menos, de que no nos merecemos. Y esto se arraiga en una historia del ser humano, porque antiguamente, cuando se vivía en comunidades y en el aire libre o en la naturaleza propiamente tal, necesitábamos tener ciertas habilidades desarrolladas para que fuéramos bien recibidos en la comunidad y ser aceptados y incorporados en la comunidad. Los que no eran aptos y no tenían ciertos talentos o ciertos aportes a la comunidad, eh, nada, pues los podían dejar afuera, podían quedar aislados, ¿no? Y entonces estaba ligado eso a la sobrevivencia. Hoy en día no está ligado a la sobrevivencia, pero sí necesitamos igual sentirnos suficientes, sentirnos a la altura, sentirnos merecedores. Y el otro gran miedo es el miedo al rechazo, que además se manifiesta como temor al aislamiento, a la soledad, a que te dejen solo, a que no te cuiden y no te protejan, ¿ya? Tiene que a la base las necesidades de amor y de protección. Bien, pero vamos viendo qué pasa con el cerebro. Vamos a ir entrando en neurociencia. El cerebro identifica que algo que vas a hacer o que van a hacer otros en relación a uno te puede poner en peligro, ¿ya? Que no vaya a ser que no hagas bien el trabajo y te vayan a despedir, que no vaya a ser que ese amigo o amiga se enoje contigo o tu pareja y entonces hay un conflicto y lo pases mal, ¿ya? ¿Y cuál es el tema fundamental a la base? Tiene que ver con enfrentar lo desconocido, ¿ya? Entonces, el no saber qué va a pasar con el resultado de lo que queremos hacer, de aquello que eh, queremos hacer o cómo queremos ser recibidos, es algo desconocido. El no saber qué pasa, cuáles van a ser las consecuencias,
es algo que nos alerta y que nos da miedo, el posible desenlace fatal, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con eso que provoca en tu sistema? Que tu sistema entre en alerta. Y muchas veces cuando esto es repetido y es muy intenso, se desconectan las áreas de la reflexión y la búsqueda de soluciones, el área de creatividad y de la toma de perspectiva propia que se realiza en el lóbulo frontal, ¿ya? Y vamos a ir viendo qué es lo que pasa. Tenemos varios lóbulos en el cerebro, pero el frontal, el que está en la frente, por eso se llama frontal, es el área que es el área de la reflexión, como les decía, de la búsqueda de soluciones, de la racionalidad, de la comprensión de las situaciones. Y eso puede quedar en peligro cuando estamos asustados. Nuevamente ahí está la imagen del lóbulo frontal y vamos a incorporar ahora qué es esto de la amígdala. La amígdala pertenece aquí al sistema más antiguo del cerebro. En el desarrollo del cerebro es una zona más antigua, ¿ya? Que está la amígdala y el hipocampo, y está acá el lóbulo frontal. La amígdala es la que gestiona nuestras emociones y se activa cuando algo me gusta o me disgusta, pero especialmente toma partido en relación a los miedos, ¿ya? Es un gran detector de alarmas, nos mantiene alerta, ¿ya? Y se activa cuando estamos alerta. Cuando se percibe el peligro, entonces se activa y el cerebro muchas veces, cuando esto es intenso, pasa a ser secuestrado por la amígdala. Es como que el resto del mundo desaparece, bloquea especialmente esta zona del lóbulo frontal y de la capacidad de razonar, reflexionar, evaluar más objetivamente, ¿ya? Y por eso es tan importante revisar estos temas. Entonces queda alterada la conectividad con el lóbulo frontal y el prefrontal, que tienen todas estas características más iluminadas y más racionales y reflexivas. Nuestra corteza frontal para la neurociencia es la joya de la corona, así la llaman muchas veces, pues que gestiona nuestra conducta y es el cuartel general del cerebro. Y cuando eso se queda alterado, el cuartel general falla. Los estudios entonces han revelado que las personas con trastornos de miedo y ansiedad muestran una hiperactividad en la amígdala y una conectividad alterada entre la amígdala y la corteza prefrontal. Esto sugiere un desequilibrio en la regulación del miedo en estos individuos. Cuando estamos entonces con muchos miedos, voy a correr esto que me está tapando ahí. Cuando estamos con muchos miedos, con estrés crónico, que es bastante frecuente hoy en día, o con mucha ansiedad, la amígdala detecta las alarmas donde no las hay. Y esto es súper importante porque como no está activa la zona frontal de nuestro cerebro, que es la que más claridad y objetividad tiene y más razona, y la amígdala se toma todo el funcionamiento cerebral, comienza a generar pensamientos, evaluaciones erradas, nos altera la percepción, agrandamos aquello que pensamos de que nos va a funcionar mal, aquello que nos atemoriza. Y además nos ponemos reactivos, irritables, vemos lo negativo en todas partes, nos contamina toda nuestra forma de ser y de sentir. Y lo otro interesante es que la amígdala se hipertrofia y aumenta su tamaño y comienza a estar mucho más hiperactiva. Ahora, esto claramente es cuando estamos con muchos miedos o con estrés prolongado o con mucha ansiedad. No es que cada vez que tengo un poco de miedo me va a pasar esto, pero cuando es mucho, se manifiesta todo esto y nos altera toda nuestra percepción y nuestro sentir.
Sus neuronas, entonces las neuronas que están en la amígdala, se disparan con cargas eléctricas sin parar. Es como de estar con algo que está permanentemente mandándonos señales para mantener este miedo interno y la amígdala súper activa. Y eso consume gran parte de la energía, lo cual explica por qué nos cansamos mucho cuando estamos estresados y estamos asustados. La amígdala entonces ha bajado su umbral para detectar alarma, está hipersensible y se transforma en gran fuente de insatisfacción. Ahora, ¿qué ha descubierto la neurociencia? Porque hay muchos estudios, ¿ah? Como esto no es una reunión científica, no le he traído estudios, pero si a alguien le interesa, le puedo compartir. Cuando meditamos, que es nuestro tema, de forma regular, que eso también es importante, cuando meditamos de forma regular se puede equilibrar nuevamente el sistema de la amígdala con el sistema, con el lóbulo frontal. Y lo que se ha ido descubriendo es que los 5 días de empezar a meditar, todos los días, no una vez a la semana, se observan cambios en la estructura del cerebro. ¿Ya? Ya comienza la amígdala y el lóbulo frontal a tener pequeños cambios, pequeños indicios de que se comienzan a regular. A los 2 meses ya estos cambios son significativos. Hay zonas que aumentan y zonas que disminuyen y se generan nuevas conexiones. Obviamente las zonas que aumentan son las zonas que se benefician con la meditación, que es toda la zona del lóbulo frontal y prefrontal. Las que disminuyen, si están aumentadas, es la amígdala, ¿no? Y se generan nuevas conexiones. Eso, todo el cerebro comienza a estar como en una red más armonizada y no saltando con estímulos de uno en otro, ¿no? Bueno, hay un estudio de la Universidad de Múnich que hicieron meditando media hora al día y atender a las sensaciones y a la respiración. Era solo eso. Y observaron cómo el estrés se reducía y la amígdala volvía a su tamaño normal y se recuperaba el equilibrio interno. Al observarnos a nosotros mismos, cuando comenzamos a tener conciencia de nosotros, fortalecemos también la corteza frontal, que le llaman también la lámpara del minero. Ubican estas lámparas que usan aquí en la frente los mineros, ¿no? Y que así les permite tener las manos libres y iluminar en la oscuridad de las minas. Si la amígdala se activa y ya estamos teniendo más fortalecida la corteza frontal, si la amígdala se activa, le va a costar más secuestrar a todo el cerebro, digamos, y solamente quedarse en el miedo, ¿no? Ahora, cuando perdemos la concentración y entramos en esto que hemos estado hablando, la jaula de los monos, la loca de la casa, este saltar de un tema a otro, ¿ya? Todo el cerebro también salta, se enciende y se apaga en las distintas zonas. No es solo nuestra idea de nuestra mente, sino que es el cerebro el que también comienza a saltar. Luego, lo que nos pasa y que hemos estado conversando, te das cuenta de que te distrajiste. Uy, yo estaba en esto y ahora no estoy, y me fui a la conversación que tuve ayer, a la tarea que tengo que hacer mañana. Pero ahí funciona algo bien interesante. Existe otra zona del cerebro que es la corteza cingulada, que es esta rosadita que se ve acá, ¿ya? Que es parte del sistema límbico, que funciona como interruptor de lo inconsciente a lo consciente. Y la ínsula también se activa, que está ahí al lado, ¿ya? Está por acá, que es la zona del quién soy yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos distraemos en la vida cotidiana o durante la meditación y nos damos cuenta de que nos hemos distraído, ese flash de darse cuenta
aumenta las conexiones en la corteza cingulada y también en la ínsula. Por lo tanto, cada vez de que yo me he distraído y me doy cuenta de que me distraje y me traigo de regreso a lo que estaba, se comienza a aumentar, crece la corteza cingulada y crece la ínsula. Por lo tanto, cada vez más fácil va a ser el volver al, ¿cómo se llama? A tomar conciencia, y a estar despierto. Entonces, más que pelear porque me distraje, me felicito ahora porque me traje de vuelta y eso ayudó a que mi conciencia de quién soy y mi conciencia de lo consciente aumenten, ¿ya? Así que es súper interesante esto, para no andarnos tampoco persiguiendo y molestando con nosotros. Y por lo tanto también la amígdala disminuye. Si crece la corteza cingulada y la ínsula, la amígdala va a disminuir y se va a, no es que vaya a desaparecer porque la necesitamos, necesitamos su función, pero es para que no se arranque con los tarros, como decimos. Bueno, ahora, muchas veces cuando sentimos miedo y comenzamos a pelear con nuestros miedos y decimos, es como que esperamos a que el miedo se desaparezca para hacer lo que queremos hacer y que no nos atrevemos por miedo. Y es muy importante saber de que el miedo no se elimina. Eso es una mala noticia. El miedo no se puede eliminar y tampoco superar, sino que lo que hay que hacer es atravesar el miedo, es vivir y hacer con miedo, ¿ya? Cuando te lanzas a tu miedo o a pesar de tu miedo, este se hace más pequeño y así puedes desmontar el mecanismo del miedo, pero lo vas a sentir igual. Yo les hablé de esta autora, esta neurocientista, Ana Ibáñez, ¿ya? Y ella vivió muchos años acá en Chile, siendo más jovencita, y se convirtió en piloto de helicóptero, cosa que muy pocas mujeres lo hacen. Y obviamente el helicóptero, así como las avionetas y todo, tienen mayor riesgo que un avión grande, ¿no? Y una de las prácticas que hacen como parte de la formación es de que en un momento, con cierta altura, tienen que apagar el motor del helicóptero y dejar caer el helicóptero y después volverlo a encender cuando ya está más abajo. Es como cuando se tiran las personas con paracaídas y llegado a una cierta altura ahí tienen que abrir el paracaídas, pero cuando saltan del avión o de la avioneta, tienen que mantener un buen rato el paracaídas cerrado antes de abrirlo. Bueno, y ella decía, a mí me da terror eso, me asusta y lo he hecho muchas veces y sigo sintiendo miedo, pero cada vez que lo hago a pesar del miedo y con el miedo, atravieso el miedo, pero ya sé de que lo he hecho otras veces y eso me calma, eso me hace nuevamente hacerlo, porque sé de que he sido capaz de tomar el control nuevamente y de manejar bien el helicóptero. Y desde este punto, aquí es algo que es muy bonito, que esto tiene que ver con los caminos del alma y que nuestros miedos son nuestros propios aliados. ¿Y por qué son aliados? Porque son incómodos, no nos gustan, ¿ya? Y nos hacen perder un poco el control de la vida cuando estamos así con miedo. Pero nos desafían a probar nuestra propia consistencia interna. Son examinadores y esto es lo fundamental, que marcan el rumbo del crecimiento del alma. Allí donde tengo miedos y que no está ligado a nuestra sobrevivencia, tengo miedo a expresarme, tengo miedo a hablar en público, tengo miedo a manifestar mi molestia, tengo miedo a la respuesta de otros si es que hago algo inusual, tengo miedo a que hoy día estoy con pura gente responsable y hoy día quiero tirarme a la flojera y no hacer nada y permitírmelo, pero tengo miedo a qué van a pensar los otros.
etcétera. Cada uno en su interior sabe qué es lo que necesita. Eh, Esos miedos nos ayudan a crecer. Es como el norte, marcar el norte de aquello que necesitamos vencer para seguir creciendo y sanando y desarrollándonos, siendo personas más sabias, completas, integradas. Entonces, cuando descubrimos dónde están nuestros miedos, podemos saber por dónde es que necesitamos crecer. Bueno, y entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo vencer los miedos? ¿Cómo superar los miedos? Lo primero es importante admitirlo, porque esto de tener miedo no está de moda, no nos hace ganar prestigio ni sentirnos bien. De hecho, muchas veces los escondemos de nosotros mismos. Bueno, hay que reconocer cuando se presentan y tomar conciencia de ellos. Y una de las cosas que hay que preguntarse es, ¿qué es lo peor que temo? ¿Qué es lo peor que me podría pasar? Y también con personas con confianza, hablar de ellos, hablar de los miedos. Y nos vamos a sorprender que podemos compartir muchos miedos con las personas que nos rodean, ¿no? Y luego tomar esa decisión de decir, ok, por acá necesito crecer, así que voy a decidir recuperar mi poder, voy a dar un paso adelante y voy a salir de mi zona de confort, porque mientras me mantengo asegurada, sin exponerme a lo que tengo miedo, me mantengo en mi zona de confort suponiendo que es confortable, pero la verdad es que nos limita mucho. Y luego plantearse por qué es que quiero afrontarlo, qué pierdo en mi vida por no hacerlo, qué estoy sacrificando. Normalmente sacrifico harta libertad, ¿ah? Y aquí también lo destaqué, infórmale a tu cerebro que sí puedes hacerlo y que eso te puede llevar a estar mejor. Todas nosotras, todos nosotros estamos, ya tenemos cierta edad, no somos niños ni niñas, y hemos enfrentado situaciones que hemos tenido miedo en nuestras vidas. Todos nosotros lo hemos hecho en algún minuto. Tuvimos que dar ese examen que si no íbamos a reprobar o no íbamos a poder seguir estudiando. Tuvimos que decirle que no a alguien cuando ya nos tenía hasta la tusa, etcétera, ¿ya? Y pudimos hacerlo y seguramente después de hacerlo nos sentimos mejor. Entonces, tomar esa decisión, informarle al cerebro, oye, tú puedes, podemos hacerlo y vamos a estar mejor si lo hacemos. Y luego visualizar enfrentándolo, recorriendo cada paso, usando así nuestra mente a nuestro favor y proyectando un final feliz. Silenciar la voz del miedo y darle fuerza a la voz del amor. Yo puedo afrontarlo, tengo los recursos, lo he hecho antes, puedo hacerlo de a poco, no es necesario que me tire así 100% y porque me puedo pelar la nariz, pero el ir avanzando es súper importante. Si me despiden, yo puedo afrontarlo. Si me deja, yo puedo afrontarlo. Si se burlan de mí, yo puedo afrontarlo, etcétera. Desarrollar esa voz interna más positiva. Y bueno, esto lo vamos a ver en la meditación. ¿Qué miedos reconozco en mí que limitan mi vida? ¿Qué me gustaría hacer y no hago por tener estos miedos? ¿Qué es lo peor que pasaría si la voz de mis miedos tuviera razón? ¿Qué perdería? ¿Y qué sacrifico por darle poder a mis miedos? ¿Y cuánto me limitan en su conjunto? Bien, nuestro cerebro necesita que le recordemos, que le mostremos aspectos concretos que lo pueden tranquilizar, como esto que les decía recién, de que hemos enfrentado temores. Y a lo mejor no siempre nos ha ido bien, porque el enfrentarlo no quiere decir, o el traspasar los temores, no quiere decir de que siempre nos vaya a resultar y vaya a salir todo fantástico. Pero si recorremos para atrás y decimos, bueno, me atreví y lo hice, normalmente hay algo de satisfacción y igual gano en un poco poder al haberlo hecho.
Y algo interesante es poderse liberar de la carga de gustar siempre y de gustar a todo el mundo. Es una conquista muy poderosa. A propósito de esto, una de mis hijas me compartió el otro día en Instagram una mujer que tiene muchos seguidores en Instagram y debe tener más de 80 años, una gringa, muy simpática ella. Y decía la gringa en un reel cortito, si no le gustas a los demás, no te preocupes, no todos tienen buen gusto. Así es que yo me reí harto con eso y me encantó. Bien, y el liberarse de los miedos nos permite volar y con esta imagen termino esta exposición, ¿no?